La paleoantropología es la antropología, pero de antes, es decir, de nuestros antepasados, desde hace aproximadamente 7 millones de años, que es el tiempo en que se separó el linaje evolutivo que conduce a los chimpancés del que conduce hasta nuestra especie. Entonces, en estos 7 millones de años, pues claro, que duda cabe que lo que ha sucedido es dificilísimo de estudiar. Y en algunos casos se sacan conclusiones a partir de indicios verdaderamente mínimos. Por ejemplo, los ejemplares más antiguos de los primeros humanos, es decir, de los pertenecientes a nuestro linaje, que no son antepasados de ningún chimpancé, que existieron, proceden de 3 lugares de África, del Chad, de Kenia y de Tanzania. Y de algunos de ellos, pues, se encuentran restos tan absolutamente minúsculos como pueda ser una articulación del fémur superior, es decir, la parte proximal del fémur que incluye la cabeza del fémur y que por tanto, por la manera en que la cabeza del fémur se separa del resto del hueso, se puede deducir que ese personaje, esa persona, pues caminaba sobre 2 pies, era bípedo, que es lo que distingue a los humanos de los chimpancés de la misma época. Concluir historias a partir de un único hueso es muy fácil, basta con tener imaginación, y así yo he visto artículos de divulgación que hablan pues de quienes hicieron las huellas de la localidad fósil de La Etoli, unas huellas impresas sobre una capa de cenizas del Gorongoro que cayeron hace 3 millones y medio de años. Pasaron por ahí una serie de animales y algunos humanos, e inmediatamente después llovió, con lo que la reacción química cementó las huellas. Las 3 series de huellas de bípedos que aparecen indican que por allí pasaron hace 3 millones y medio de años 3 individuos, probablemente 2 adultos y un niño, que caminaban erguidos. Bueno, pues de ahí se dedujo que, claro, si iban 2 y un niño, pues probablemente eran un macho y una hembra, y el otro era el hijo. Y en los artículos de divulgación aparecen cogidos del brazo y el niño detrás. El transistor. Bien, está bien, pero como se pueden imaginar ustedes, la imaginación llega mucho más allá de lo que llega cualquier ciencia. Yo comentaba antes que a mis alumnos, de cuando los tenía, que ahora ya me han echado de la universidad, les decía siempre que yo solo les iba a enseñar una cosa, y era una pregunta. Cuando cualquier persona le dice cualquier cosa acerca de la evolución humana, la pregunta es: ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, pues esa pregunta, en casi todos los casos, no se puede responder. O se miente. Y se dan argumentos que no tienen sustento empírico. Aún así, la verdad es que lo que hoy sabemos de la evolución humana, comparado con lo que se sabía pues hace aproximadamente 2 siglos, un siglo y medio, que fue cuando comenzaron a estudiarse los neandertales, que son nuestros primos más cercanos, es muchísimo. Y por poner un ejemplo, hoy en día se cuenta con el genoma completo a una resolución muy alta de los neandertales, es decir, de unos seres que desaparecieron hace 30.000 años. Es verdaderamente sorprendente que seamos capaces de saber cómo era su código genético. Pero hay más. Se tiene el código genético de una especie de la que no se sabe absolutamente nada. Se denominan de manera informal denisovanos, porque proceden de la cueva de Denisova en las montañas Altai de Siberia, y gracias a un trozo de una falange de un dedo de la mano se ha conseguido recuperar el genoma entero de esta especie. Es decir, no sabemos si era alto o si era bajo, no sabemos nada acerca de cómo se comportaba, pero sabemos cómo tenía el pelo, de qué color tenía los ojos y si era hombre o era mujer.
Es realmente impresionante lo que se puede conseguir gracias a la recuperación de material genético antiguo, y yo estoy absolutamente convencido de que el futuro de la paleoantropología es genética recuperada. Es decir, que todo lo que podamos recuperar de la información genética de nuestros antepasados nos dará la clave acerca de muchísimas de las preguntas que tenemos. El problema es que los ácidos nucleicos, que son los componentes esenciales del material genético, son las moléculas orgánicas que se degradan más deprisa. En el momento mismo de la muerte de una persona, comienzan a actuar bacterias y otros organismos que degradan el ADN, se comen el ADN y lo hacen desaparecer. Cuanto más caluroso y más húmedo sea un yacimiento, menos se conserva el ADN. Y, por ejemplo, del Homo floresiensis, que quizás les suene a ustedes, es decir, un ancestro nuestro que desapareció solo hace 18.000 años, es decir, anteayer, se cuenta con un esqueleto entero, pero el ADN no se ha podido recuperar porque procede de la isla de Flores en Indonesia y el yacimiento es muy caluroso y muy húmedo. Los denisovanos y los neandertales, cuyo genoma se ha obtenido, es precisamente porque Siberia es un lugar muy seco y muy frío. Es decir, que quizá, con las técnicas actuales al menos, haya un límite para poder obtener ADN de aproximadamente unos 60 o 70.000 años en los mejores casos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de 7 millones de años de evolución, 70.000 años es un suspiro. Y tú ahí que hablas de los genetistas, ¿te incluyes más entre los genetistas o los anatomistas? Yo me incluyo entre los que no saben nada, pero tienen el talento de que les permitan firmar artículos que se publican en revistas de prestigio, y de esa manera uno se labra una carrera. En Estados Unidos hay una frase proverbial que se dice publish or perish, es decir, o publicas o desapareces. Entonces, arrímense ustedes a alguien que les permita publicar y se hará una carrera estupenda. Es lo mismo que sucede con el mar. Yo soy muy aficionado a navegar, ¿no? ¿Lo mejor del mundo es tener un barco? No, lo mejor del mundo es tener un amigo que tenga un barco. Pues lo mejor de todo es tener un amigo que investigue muy bien y que le deje a uno estar agarrado a él. Y a mí me pasa con Francisco Ayala, que es uno de los grandes talentos del neodarwinismo, el último gran neodarwinista que existe, un experto en genética de primerísima línea, que ha trabajado en el Plasmodium, el microorganismo que causa la malaria a lo largo de muchísimo tiempo, que es medalla del Congreso de Ciencia de Congreso, presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, premio Templeton, y que tiene 22 o 23 doctorados honoris causa. Bueno, yo he escrito con él 4 o 5 libros, algunos de ellos publicados en Estados Unidos y los otros aquí, o sea que no les miento. Tengan un amigo que merece la pena y llegarán lejos. Cuéntanos, porque creo que es una anécdota muy simpática y esta noche creo que merece la pena que lo digamos. ¿Cómo os conocisteis? La confusión que hubo. Bueno, hay que dar una pequeña vuelta. En una ocasión llego a la Bonanova, a casa de mi padre, y me dice: fíjate, me han invitado a un congreso sobre Darwin en Caracas. Y yo le digo: me parece que debe ser a mí a quien han invitado. No seas gilipollas, mira, carta, Camilo José Cela. ¿Quién es Camilo José Cela? Yo, pues ya está, ¿no? Al cabo de 2 días recibo una llamada de Caracas y me dice: oiga, que no nos ha contestado. Y digo: ¿ha contestado a qué? A la invitación. Y digo: no, se la han mandado a mi padre. Y digo: bueno, pues le mandamos otra a usted. Me mandaron la invitación y se lo dije a mi padre. Y le dije: ¿ves cómo era para mí? Y dice: tú eres idiota, me han invitado a mí y voy. Y fue. Entonces llego con Camilo José Cela a Caracas y llego al hotel y me dicen en el hotel: por cierto, está Francisco Ayala. Y yo había estado 2 años antes cenando en casa de Francisco Ayala, el escritor, en Nueva York. Y dije: hombre, qué bien, pues le voy a llamar. Me da el número de teléfono, le llamo: Francisco, ¿qué tal? Y digo: soy Camilo Cela, ¿cómo estás?
y dice, ¿nos conocemos? Y le digo, hombre, por Dios, Francisco, si hemos estado cenando en tu casa en Nueva York. Y dice, bueno, pues nada. Y dice, y pues nos vemos abajo en el lobby, de acuerdo, baja. Me voy allí, bueno, yo ya estaba porque le llamaba desde la recepción. Y al cabo de un rato, vemos que cada uno está buscando, él buscaba a Camilo José Cela y yo buscaba a Francisco Ayala. Nos reímos mucho cuando nos dimos cuenta. Lo curioso es que Francisco Ayala, biólogo, vivía también en Nueva York en esa época. Se acababa de doctorar con Dobzhansky en la Columbia y estaba de profesor en la Rockefeller. Así que allí nos hicimos amigos. En 1984 estuve de profesor invitado en su departamento en la Universidad de California en Davis y cometí el primer error, que fue cuando me ofrecieron quedarme allí de profesor, no quise. Me lo volvió a ofrecer cuando se trasladó a Davis en el 2000, a Irvine en el 2000, y tampoco quise. Y ahora que me han echado de la Universidad de las Islas Baleares, estoy de profesor en Irvine, pensando por qué no habría ido hace 30 años, que era lo que tenía que haber hecho en su momento. Irvine es, dentro de todas las universidades creadas hace menos de 50 años en Estados Unidos, el número 1. En Irvine se puede entrar pagando la matrícula o bien con una beca. Para pagar la matrícula pues hay que ser hijo de Rockefeller, o sea que no. Y con una beca entra el 1% del 1%. Es decir, el 1 por 10.000 de quienes sacan matrícula de honor en todas las asignaturas en el grado. En Estados Unidos el prestigio de una universidad no se mide por los premios Nobel que tienes en el profesorado, porque eso es muy fácil, basta con contratarlos. Se mide por los premios Nobel que han tenido tus alumnos. Irvine tiene uno. Un mexicano fue premio Nobel de Química. Entonces la Facultad de Biología de la Universidad de Irvine en Estados Unidos, en California, lleva el nombre de Francisco Ayala. Y él es el director del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, que es el que me ha contratado.